Bueno, ahí andamos. Entonces, la clase de hoy corresponde a, díganme si escuchan bien y está todo bien. Sí, sí, está Perfecto. perfecto. Buenísimo, gracias. La clase de hoy es sobre intercambiadores de calor. La práctica la va a dar luego Sergio a las 5. Nos queda la clase, me queda, por dar la de ebullición, que es importante para la segunda parte. Lo único que, bueno, tuvimos algunos feriados que nos impidieron, me parece, terminar justo al día. Así que no es la clase del cuatrimestre pasado, sino le voy a hacer una exprofeso para esta parte, para esta semana. Y bueno, así que quedan completas las teorías. La semana que viene, Sergio va a explicar el TP. Bueno, esto queda grabado igual también. Va a explicar el TP, que tiene una parte como teórica también. Así que así terminamos el curso. Bien, bueno, voy a pasar a los contenidos. Entonces acá tenemos un diagrama de lo que sería esquemáticamente un intercambiador de calor, una construcción que permite pasar de una corriente a otra calor, o extraer, ¿no? Así puede ser visto. La organización de la clase que tendremos, no sé si hay alguna... Ah, bueno, buenas, hay otros recién llegados. Bien. Entonces, vamos a organizar la clase como a continuación. Haremos una breve introducción sobre clasificación, planteo del balance energético, entonces el de las ecuaciones en intercambiadores, ¿no? Un planteo que va a ser mayormente físico-matemático, para diferenciarlo de lo que van a ver luego con Sergio. No esta clase, sino la clase que viene, en la cual van a ver el diseño de un intercambiador de calor. Eso está bueno, es complementario de lo que vamos a ver hoy. Lo que van a ver hoy con Sergio van a ser resolver problemas de este tema. Bien, entonces, ¿cómo podemos extender a otras geometrías? Vamos a ver cuáles son las geometrías principales. Método de eficiencia, NUT. El método matemático lo llama diferencia de temperaturas logarítmica media, o en inglés ahí está la sigla. Y bueno, el concepto de eficiencia lo vamos a revisar, cómo un intercambiador se comporta frente a parámetros adimensionales, los parámetros que vamos a distinguir que son claves para el diseño. Por último, una mención de una aplicación. En realidad se lleva demasiado como bolilla, no sería, ¿no? Tubos de calor es una mención de una aplicación de algo que puede cerrar lo que vamos viendo. Así que, bueno, en principio, entonces esta clasificación, yo les había compartido un libro, creo que está en el repositorio, si alguno lo necesitara, me lo vuelve a pedir, es en forma individual, pero siempre pongo un periodo de apertura de los archivos para no tener problemas. Entonces, bueno, esto queda grabado. Allí, bueno, como en otros libros también, en el de Mills está también, pero ese es muy específico, bien, es un libro de intercambiadores de calor, y allí se detallan distintas formas de clasificar intercambiadores de calor, ¿no? La primera podría ser a partir de diferentes procesos, cómo es el proceso de transferencia, si es directo o indirecto. Eso tiene que ver con el tiempo. Si dos corrientes, como vimos en la portada, ¿no? Bueno, volvamos a la portada. Acá las dos corrientes están al mismo tiempo y la superficie que las separa, por ejemplo, que se podría usar un tubo, está en contacto con los dos fluidos al mismo tiempo, uno externo y uno interno. Pero, bueno, en algunos intercambiadores esos son los directos. En otros intercambiadores eso no se da así, sino que, por ejemplo, podrían pasar uno después que el otro, son de tipo indirecto o regeneradores. La otra posible clasificación podría estar dada por el número de fluidos. En general planteamos para dos, pero hay para más. También podrían más intervenir, más fluidos en la ecuación. Sobre la compacidad de la superficie, se tiene una linda figura que sale de este libro. Ahí ven cómo tendríamos como arreglos de tubos, ¿no?
Y bueno, ahí vemos las distintas escalas de compacidad. Acá, fíjense, se ve medio chiquito, pero dicen como los pulmones, ¿no? Los pulmones humanos. Un nivel grande de compacidad, como que tendríamos muchos tubitos en un espacio que tenían los pulmones. Y bueno, es una forma de retratar los distintos tipos, ¿no? Y esto podría ser un intercambiador industrial, porque podrían haber distintas escalas de compacidad. Luego, otra posible clasificación, y eso es lo que más van a abundar con Sergio la clase que viene, tiene que ver con características constructivas. Acá se detalla un intercambiador en particular, que es el que van a ver con detenimiento, que es el intercambiador de casco y tubo. Acá tienen un casco, es esta cosa grande, y tubos que están agrupados adentro de dicho casco, y hay un intercambio de calor, habrá un fluido que circulará por el casco y otro por adentro de los tubos. Y fíjense que para mejorar el diseño, no es que simplemente uno entra fluido y sale por el otro lado, sino que se disponen una serie de construcciones de paneles, acá divisores, para lograr que el fluido tenga un pasaje, una fluidodinámica que favorezca el intercambio. Entonces va a haber ahí algún elemento de diseño que van a ver con Sergio al respecto, ¿no? Cosas a estudiar en cada caso. Bueno, y en el segundo también a veces hay distintos, puede haber muchas más, sutilezas, ¿no? Bueno, que pueden tener que sean tubos que pasan de un lado para el otro, ¿no? Que tienen un paso en el tubo. Ahora igual tenemos otra figura, ¿no? Acá pasaría eso. Como que es un tubo que da la vuelta. Acá no, acá hay un tubo único. En esta figura, ¿no? Por ejemplo, también hay cuestiones que tienen que ver con la construcción de los cabezales de este elemento, de este intercambiador, tipos distintos que pueden tener de cabezales. Hay razones así operativas también, de mantenimiento. Bueno, hay muchas. Por ese lado se puede abundar en información también, y es importante. No es lo que vamos a ver hoy, que va a ser exclusivamente arreglo geométrico del flujo. Vamos a ver esquemáticamente cómo se comportan las corrientes de fluido. Y una última podría ser de acuerdo a no proceso, sino mecanismo de transferencia, ¿no? Como lo que hemos observado hasta ahora sería lo que vimos, ¿no? Así, en estos ejemplos. Vimos cómo pasa de una corriente con contacto con una superficie hacia otra corriente. Entonces tendríamos convección, conducción, convección. Bueno, en este caso podría darse el hecho de que cierta sutileza podría ser de convección con cambio de fase, por ejemplo, ebullición o un condensador. En ese sentido podríamos distinguir distintos tipos de intercambiador. Ok, bueno, entonces en relación a la clasificación geométrica, acá tenemos una serie de esquemas. Esto creo que sale del Mills, no lo cité, pero bueno, estaba en la bibliografía y me parece que están buenos, está muy simple, y es a lo que apuntamos, que sea algo bien esquemático. Y entonces tenemos aquí esquemas de lo que es un intercambio de una sola corriente, es decir, tenemos un cambio de fase. Entonces la corriente, en este caso fría, que está corriendo por dentro de este tubo, intercambia calor con esta otra, que, bien, si bien se extrae líquido, bueno, lo principal que toma lugar es el cambio de fase, no la convección. A eso apuntamos. Entonces hay una sola corriente, se podría expresar así. Por otro lado, esto es más típico, dos corrientes es lo que habíamos presentado en la portada. Dos corrientes, una en el tubo, otra en el casco, digamos, en el exterior. Y aquí se llama flujo paralelo.
fíjense que a lo largo del casco, en un momento, bueno, este casco también podrían ser de cilindros concéntricos, ¿no? A lo largo, fíjense que la trayectoria de los fluidos va en el mismo sentido, ¿no? En la misma dirección y sentido. Entonces se llama, creo que hay un poco de abuso de lenguaje, flujo paralelo, cuando, bueno, tendría que ser en el flujo en el mismo sentido. Porque en el caso opuesto, corrientes a contraflujo, que es el siguiente, tenemos flujos en la misma dirección, pero con sentido opuesto. ¿Sí? Bueno, esa es la... Pero bueno, son importantes, son bien de referencia estos dos, flujo paralelo y contraflujo, o contracorriente, son bien importantes. Bueno, aquí algunos otros ejemplos, ambas corrientes sin mezclar, vemos también un arreglo que podría asimilarse a intercambiadores de tipo de placas, que son más compactos y dan lugar al pasaje de dos corrientes, una corriente sin mezclar. Sí, estos son flujo cruzado. Ahí se detalla, en vez del flujo paralelo, son otra configuración, entonces, geométrica. Contraflujo cruzado. Bueno, este es un tubo y un flujo que incide en forma perpendicular. Eso a veces es parte de lo que sucede dentro de un intercambiador de casco y tubo. Es parte, ¿no? El casco y tubo contiene otras secciones, no todas son exclusivamente con esta configuración geométrica, pero bien, es para ejemplificar. Y por otra parte, en este último caso, en el anteúltimo caso, el F, podemos ver lo que les mencionaba antes, ¿no? Que podemos tener pasos en los tubos. Tenemos un tubo aquí, y es el mismo tubo que pega la vuelta en el cabezal, en uno de los cabezales, y luego vuelve a salir. Aquí esto sería un paso en el tubo. Podrían tener más, a veces. Bueno, acá hay más. E incluso también podrían, acá en este caso, fíjense, están esquematizados dos carcasas. Podrían tener pasos de carcasas. Acá hay una y acá hay otra. Entonces podría haber distintos arreglos de acuerdo al proceso que necesite particular. Bueno, y el último caso es el regenerador, que les había dicho, ¿no? Ese que era indirecto. Entonces tienen un lecho, un sólido en este caso, imaginen. Entonces pasa un fluido, por ejemplo el fluido caliente ese sólido, acumula calor y luego, no sé, con un sistema de válvulas se hace pasar otro fluido frío y ese se lleva el calor anterior. Así que bueno, esa es una repasada de los distintos arreglos geométricos que pueden encontrar. Bien, entonces vamos ahora a lo que es el planteo, y para eso vamos a considerar un intercambiador genérico. No nos va a interesar ahora distinguir, y dentro de todo vamos a pensar luego en el intercambiador en contracorriente, que suele ser como una referencia, entre la cual después con los otros intercambiadores se pueden ajustar. Entonces, bueno, igual esto ya les digo, es algo muy esquemático. Tenemos un intercambiador aquí, donde tenemos dos corrientes, una caliente, acá entra la caliente, sale la caliente, tenemos entonces un caudal de masa de fluido caliente. Estas son las entalpías de entrada, entonces, entalpía de salida, y lo mismo de la fría. Entra por aquí, sale por aquí, y tiene su caudal. Entonces, entre ambas, en esta superficie de intercambio, habrá un flujo de calor, ese Q. También podrán considerarse pérdidas, ¿no? Que haya flujo de calor que no vaya de la corriente caliente a la fría, sino que se pierda hacia el ambiente, ¿no? Entonces, la ecuación de conservación de energía sería, para estado estacionario, en ella nos aseguramos entonces que la entalpía por la masa, por el caudal másico que entra, tanto caliente como frío, es igual a lo que sale, más estas pérdidas, Q sub P. ¿Ok? Bueno, y me fijo por las dudas si había
preguntas, a ver si es por acá. Bien, entonces, bueno, esta es la primera ecuación, muy simple, pero hay que recordarla, es ecuación de balance energético. Y bueno, la entalpía en términos prácticos, vamos a trabajar en regímenes incompresibles, de flujo incompresible, entonces podemos pensarla como I igual, la entalpía igual como el Cp por un delta T, la temperatura menos la temperatura de referencia. Y bueno, Cp, ¿no? Es el calor específico a presión constante, y podría, si es una función de la temperatura, ¿no? Pero si no, podría bien ajustarse de acuerdo a la temperatura media que hay en esa rama de flujo, en esa corriente. Y acá está, ¿no? Por eso Cp, acá evaluado como el promedio de los Cp a dos temperaturas, la entrada y la salida. Bueno, y en el planteo, el término de pérdidas es razonable considerarlo pequeño, y aún así, si no fuera tan pequeño, bueno, entonces por eso escribimos, perdón, esta ecuación, ahí agrupamos corrientes calientes y corriente fría, y despejamos esta ecuación, es la misma que la anterior, esta de acá. Y lo que les decía, bueno, que no invalida lo que vayamos a plantear, que después habrá, si hay pérdidas en un intercambiador, se pueden introducir sin ningún problema, y bueno, nos sacamos esa variable en lo que sigue, para que sea sencillo el planteo. Bien, fíjese, bueno, esto es bastante, no sé, razonable, ¿no? Tenemos de nuevo entonces la diferencia de temperaturas de la corriente caliente por el flujo másico de la corriente caliente, la capacidad, sí, la capacidad calorífica a presión constante, calor específico, perdón, y del flujo caliente y del flujo frío, respectivamente. Acá. Entonces, esto tiene que ser igual al calor intercambiado, es el cambio que sufre cada una de las corrientes. Hay una cantidad que se define como capacidad térmica, por eso a veces mi confusión con las capacidades. Calor específico por flujo es la capacidad térmica que de un flujo, de una de las corrientes. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? Cuando comparamos dos fluidos, lo que hará cambiar más o menos la temperatura, a ver si, será el producto de estas dos cantidades, ¿no? Porque un fluido, por ejemplo, puede tener un calor específico alto, es decir, que para cambiarle 1 grado hay que poner mucha energía. Sin embargo, si tenemos poquito de eso, poca cantidad, un flujo muy pequeño, entonces no podemos pensar, por ejemplo, el agua y el aire. El agua, ahí para eso voy a usar una herramienta que había. Esto lo tienen ustedes en el curso, si van acá, y esto se los recomiendo para, por ejemplo, una instancia de examen, que es práctico. Material didáctico, vamos acá, se los recuerdo. Y tenían esta cosa, propiedades de fluidos. ¿Sí? Bueno, abro esta ventana y solo vamos a abrirlo un poco más. Para mostrarles esto, les decía, no nos acordamos bien, agua, 25 grados. Entonces el fluido va a ser agua, a la temperatura de 25 grados, actualizamos y agregamos otro fluido acá, apretamos, fluido, vamos a poner aire. Y vamos a poner acá, entonces seleccionamos el aire, a 25 grados también. Así que lo vamos a llamar aire 25. Actualizamos. Y vamos a elegir las columnas justo para que nos salga el calor específico. Entalpía lo vamos a dejar. Calor específico. Ahí. Bien, entonces lo que les quería mostrar es que, bueno, tenemos el agua a 25 grados, 4100 es el Cp. Y en el caso del aire es 1000. Bueno, 4 veces más grande. Para cambiar la temperatura del agua hará falta más energía.
Sin embargo, bueno, si consideramos flujos másicos, atención, si un flujo másico de aire, por ejemplo, la salida de una central de gas, una central térmica de gas, con o sea, el flujo en una manguera, bueno, uno sería una masa inmensamente más grande, ¿no? La del aire o la de gases de combustión, que es parecido a las propiedades. Entonces, pese a tener un calor específico menor, imaginen que se tendrá órdenes de magnitud mayor la cantidad de aire, entonces la capacidad térmica, y ahí volvemos a la presentación, la capacidad térmica en ese caso sería mayor, la del aire. Por eso les decía, esta definición va a tener relevancia después en el estudio de intercambiadores de calor. Bueno, entonces definimos ahí una C grande, C sub F de la corriente fría, C sub C de la corriente caliente. En inglés van a encontrar las siglas CH, CC. ¿No? Eso yo lo puse ahora en castellano, pero por las dudas, si llegan a ver alguna figura, ténganlo también presente eso. Bien, entonces, evolución de las temperaturas. Fíjense, aquí, por las dudas también voy a poner una ventana de Nick, si alguien se pregunta, ¿no? Vuelvo acá. Mareo un poco con mis cambios de ventanas, pero... entonces, ahí dibujé nuevamente el intercambiador de calor, y abajo está ploteado, está dibujado, la distancia, podría tener este intercambiador de calor, supónganse que la parte de ingreso sea el X igual 0, y el X igual L, bueno, acá 10 vale, en este caso, sea la parte de salida. Entonces, el fluido frío, ven aquí en este gráfico, va aumentando su temperatura, y el fluido caliente va disminuyendo. Acá puse, ¿no? T sub F, T sub C. Entonces, no sé si quieren contestar por el chat para ustedes. En vista de la definición anterior que les decía que es importante, ¿no? La capacidad térmica del flujo. ¿Cuál de estas dos corrientes, la caliente o la fría, tendrá la capacidad térmica mínima, la menor? ¿No? Pensando en lo que acabamos de ver. Y, no sé, les doy un minuto. Y espero. Y suena medio extraño, pero bueno, no, piensen. Esa definición de capacidad térmica y los cambios de temperatura. La pregunta es, ¿cuál es la que tiene la mínima capacidad? Sí, así es. ¿Cuál te parece que tiene la menor capacidad térmica? La caliente. Ah, bien. Y... Ajá, ahí. La fría, no, la caliente. Ah, bien, bueno, ahí también. Vos, ¿por qué te parece? Porque es la que menos energía, o sea, como que la fría tiene más capacidad de recibir energía. Ahí en términos prácticos, como dice Román, también, es otra forma de verlo, como decís, tiene el mayor delta T. La que tiene la que cambia más la temperatura será aquella que tiene menor, C min. Pues después va a aparecer esa cantidad. Capacidad térmica le vamos a poner C max y C min. Bueno, bien. Entonces era para que vieran un ejemplo, porque estas preguntas suelo hacerlas en el coloquio y son simples. Pero en general para que entren en tema. Y en el caso, fíjense, en el primer caso, el de la izquierda, los puse en paralelo, con el mismo sentido van ambas corrientes. Y entonces la evolución
la razonamos así. Pero fíjense en este caso, el de corrientes a contracorriente, ahora está ingresando el frío por acá, ¿lo tenemos? Yo digo por acá, supongo siempre lo están viendo, ¿no? El mouse no sé, yo estaría con la mano ahí, está ingresando por la derecha. Después voy a tratar de poner flechitas. La corriente fría, y entonces va ganando temperatura, y la corriente caliente entra por la izquierda y desciende la temperatura. Acá se ven algunos cambios de temperaturas. Bueno, yo después les voy a mostrar el programita que sirvió muy simple para hacer estas figuras. Esta de acá. Entonces, bueno, se ve ahí en el proceso también que tienen cambio de temperatura. De nuevo, la caliente es la que tiene semín. Ok. Y bueno, cualitativamente también, esta es otra pregunta que suelo hacer en el coloquio para que vean ustedes, que cualitativamente, bueno, a primera vista, si quieren hacer una a contracorriente, va a tener esta pinta, y a paralelo tiene esta, como grandes casos de referencia. Y, por ejemplo, si tuvieran la misma capacidad térmica, se acercaría mucho una a ser paralela a la otra, ¿no? Los cambios serían exactamente los mismos en una que en otra corriente. Bien, entonces, con eso lo entendemos así cualitativamente, y ahora vamos a hacer un poco de planteo matemático, que es simple, bueno, para ustedes. Entonces, cortamos un pedacito. No me fijo si hago una pregunta más. Bien. Un pedacito de intercambiador. Acá un diferencial X. Y bueno, lo hacemos una especie de zoom acá. Y observamos cómo el flujo másico caliente cambia. Y el flujo másico frío también cambia. Hay un intercambio de calor diferencial de Q punto, que está en esta superficie pequeña, bueno, que nos indica cómo va desde una corriente a otra el calor. Y bien, entonces, esto es una definición del cambio a primer orden. Tenemos el valor en X más la derivada por el incremento, la derivada de la cantidad de las funciones MC sería por IC, por diferencial X. Y, bueno, lo mismo para la parte fría. Recuerden, bueno, acá volví a poner IC, pero esto sería pensar también en términos de C por T, ¿no? O por delta T. Era así. C, perdón, de nuevo, calor específico. Bien, bueno, estas son como una ecuación que vamos a usar y queda ahí planteada, una ecuación diferencial, y ahora la vamos a resolver con dos métodos. El primero que les había adelantado se llamaba diferencia de temperatura logarítmica media, esto está en inglés, y el otro es el de eficiencia NUT. Veamos en qué consiste. Bueno, en el primer caso, vamos a querer llevar obtener una ecuación así simple, bien, que ayude a nuestros cálculos, como hacemos en ingeniería, queremos tener las cosas bien simples, bueno, igual con una complejidad física detrás, ¿no? Pero algo que permita caracterizar a simple vista rápidamente. Entonces, el intercambio Q será un coeficiente global de transferencia asociado al intercambiador, el área total del intercambiador y un delta T. Eso sería como idealmente, pero no tenemos eso, porque tenemos justamente diferencias de temperatura adentro. Lo vamos a avanzar, ¿no? Por eso mostramos esta ecuación. La temperatura va cambiando con X. Entonces, bueno, ese es un ideal. Luego, para tener en cuenta los cambios espaciales, vamos a entonces estudiar cómo es el cambio. Recogemos la ecuación anterior, el cambio, en este caso, para el flujo másico caliente. ¿Sí? Entonces vemos que va a haber, bueno,
la cantidad es igual a esa misma cantidad más el incremento, más el flujo de calor. Entonces, tenemos una definición de ese diferencial Q en términos de la variación de la entalpía o la variación de la temperatura espacial, ¿no? Esta derivada con respecto a X. Bien, entonces, si pensamos, ahora sí, ¿no? Pasamos de entalpía a temperatura. Esto lo podemos hacer si el calor específico, lo podemos considerar constante o relativamente constante respecto a la temperatura. Si los cambios de temperatura no son muy grandes, podemos hacerlo. Si no, habrá que dividir en pedazos o integrar. Eso también con esta herramienta nos podemos sacar la duda si no nos acordamos. Por ejemplo, acá tenemos el agua a 25 grados. Voy a agregar una más. Fluido, vamos a poner agua a 75 grados. Entonces acá vamos a 75 y actualizamos. Bueno, fíjense, no es enorme el cambio de C. Hay algo de cambio, pero no va a cambiar muchísimo nuestras estimaciones. Bueno, era un ejemplo, pueden hacer con otros y en algunos casos sí va a tener que haber que hacer alguna integración, alguna salvedad en el diseño. Esto es un primer planteo que haremos. Bien, entonces tenemos ahí el flujo de calor. Lo mismo podemos hacer para la corriente fría, entonces nos va a quedar el diferencial de flujo de calor como la masa, el flujo másico de la corriente fría por el calor específico de la corriente fría. O sea, esto de nuevo, repito, es la capacidad térmica fría por el cambio de temperatura respecto a la variable espacial X. Bien, y también en este caso, este diferencial Q lo podemos asociar al problema convectivo. Estamos siempre, perdonen, tendría que tener la figura. Tenemos una superficie y dos fluidos, o un fluido, perdón. Pensemos en una superficie y un fluido. Entonces hay un proceso convectivo ahí. Entonces, volviendo, tenemos ahí como un delta T por el coeficiente asociado, convectivo y conductivo. La mayor caída siempre será la convectiva. En general, un intercambiador uno lo diseña con materiales, con metales, con baja pérdida por conducción. Pero igual, después en los cálculos finos hay que ponerlo. Entonces, está representando eso, ¿no? El área de intercambio, el diferencial X y dividido L, la longitud, porque acá entra el área total, entonces sería la longitud total la que compensaría esto. Bien, entonces esto es como la ecuación de Newton adaptada para este pedacito de intercambiador. Bueno, eso es lo que dice el texto. Y entonces podemos igualar, nos llevamos esta expresión de acá, se la mandamos para arriba, esta ecuación 4 que era, tanto para la fría como para la caliente, tendremos entonces, en función de una U, de esta conductancia del intercambiador. Y, bueno, aparece el delta T local en función de X. ¿Sí? Bueno, y esto también aquí, de nuevo acompañando este cambio de la temperatura en forma local. Este es el delta T local y este es el cambio de la temperatura local. Bueno, en este caso vamos a tener una ecuación para la corriente caliente y también para la corriente fría. Son dos ecuaciones, estas 6 y 7. Bueno, después, a ver qué hacemos acá. Sacamos de encima un poco el diferencial X. No, este acá, que cuesta 2 veces. Nos queda entonces la ecuación, la ordenamos un poquito para la corriente fría y la corriente caliente. 8 y 9. De nuevo, lo que había dicho antes sobre C, que tenemos
Vamos a evaluar si es correcto pensar en un solo C. Si no, ya les había dicho, habría que considerar C como una función de t y habría que agregarlo a esta ecuación diferencial, ¿no? Que hoy con los métodos de cálculo sería algo realizable, ¿eh? No es nada tampoco muy, muy desafiante. Y también se podría comparar el error. Eso estaría bueno. Pero bueno, es un trabajito. Entonces, para C constantes, sí, esto que es la hipótesis, vamos a aceptar que C no depende de la temperatura. Y bien, entonces agrupamos las dos ecuaciones, restamos una a la otra y obtenemos esto anterior. Bueno, está allí ya ordenando. Está para acá. Bueno, a veces eso, recuerdo que lleva a escribirlo un tiempito, entonces para ustedes no es tan obvio ver, pero bueno, es una menos la otra. DTC menos DTF. Acá, este lado es fácil. Y el otro, bueno, se agrupan los términos. TC menos TF está en los dos. Y lo que cambia es esta parte acá del numerador. Por eso quedan estas dos cosas. Estas dos fracciones acá de 1 dividido la capacidad térmica caliente, 1 dividido la capacidad térmica fría. Y esto se resuelve, ya está cerrado el problema, se tienen las condiciones de contorno porque se conocen las temperaturas de entrada o si directamente se ponen simbólicamente, ¿no? Entonces, si llamamos a tita a la delta T, TC menos TF, como en otras partes de la materia nos ha ocurrido. Despejando esto, fíjense que acá tenemos la variable y haciendo la separación de variables, nos quedaría esto acá en el denominador y x del otro lado, para acá. Entonces se iría a L porque integramos de 0 a L. Y en este otro lado nos quedaría un logaritmo, que es lo que se está expresando acá. Logaritmo de tita evaluado en L, dividido en tita evaluado en 0. Bueno, es una resta, pero se agrupó y se puso en esta notación. Bueno, y esto tiene que ser igual a menos u a A. Bueno, acá L, entonces le decía, con la integración se va. Perdón, miro a veces la sala. Ahí está. Y nos queda de nuevo estas dos comparaciones de las dos corrientes. Y claro, son determinantes como es la diferencia de temperaturas en x igual L y en x igual 0. Y en Y andará la definición geométrica de los flujos. Si tenemos un flujo en contracorriente, como le decía Sur, es una referencia, sería así. Tita en x igual L, la temperatura caliente de salida menos la temperatura fría de entrada. Bueno, así como está dibujado. Y en la entrada, en tita igual x igual 0, perdón, entrada para la caliente y salida para la fría. Bueno, con estas dos condiciones reemplazamos y tenemos entonces así esta expresión donde nos queda un logaritmo. Ahora ya van entendiendo por qué se llama diferencia de temperatura logarítmica media. Se trata entonces en este método, bueno, se va a resolver teniendo en cuenta los cambios espaciales y va a aparecer una expresión logarítmica que nos va a arreglar la expresión general que estamos buscando. Y bueno, usamos la definición de capacidad térmica, entonces estos dos, acá está el flujo másico por el calor específico, deviene capacidad térmica en uno y otro. Y bueno, buscando nuevamente la expresión de tipo 4, vamos a ver cómo era la expresión de tipo 4, era esa general que yo les había mencionado, ¿no? Ese ideal, buscando ese ideal, entonces, ya llegaremos. Bueno, utilizamos las presiones resultantes, ¿no? De calor. El calor, sabemos, lo habíamos visto en el primer balance que hicimos, energético, es entonces la capacidad térmica por el delta T de entrada y salida de cada una de las corrientes. Esa es la definición y la aplicación del primer principio, del balance energético.
Entonces, bueno, agregando entonces esta definición, podemos de acá despejar la capacidad térmica en función del calor y el delta T. Es lo que hacemos ahí. Para la caliente, para la fría, y reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Bueno, esos CC, medio estos de acá. Parece como si, en realidad, esto como son constantes, los estamos reemplazando por variables, otras variables, pero es un arreglo que permite llegar a esta solución que buscamos, esta solución, a esta expresión así genérica. Entonces hacemos aparecer al calor y a estos delta T. Y bueno, y es así como se despeja. Entonces despejamos del calor y nos queda menos U por A por una diferencia en numerador de temperaturas, de la temperatura caliente de entrada, de la temperatura caliente de salida, menos el delta T, temperatura fría de salida, menos temperatura fría de entrada, y eso dividido por esa expresión en la cual entraba el logaritmo. Por eso a todo esto, a esta última parte, que está en llave, lo llamamos diferencia de temperatura logarítmica media. Y así conseguimos esta expresión general, donde entra esta conductancia global, el área total del intercambiador, y tenemos una expresión bien práctica que entiendo que es lo más intuitivo, ¿no?, que tiene uno para describir un intercambiador, ¿no? Es decir, Q es menos U, o U por el área, por una expresión que tiene en cuenta el cambio de temperatura y el cambio de temperatura espacial. Bien, entonces, esta corresponde, ya que dijimos que la aplicamos en el caso contracorriente, entonces por eso puse acá flujo contracorriente, FC. Esta es la... Y si hubiese sido corrientes paralelas, cambia un poquito. Fíjense acá, ¿no?, las condiciones en la entrada. Bueno, perdón, en X igual 0 o en X igual L. Es ahí que tendrán cambio. Y entonces esto es flujo paralelo. En otros casos, por ejemplo, como les decía, en estos intercambiadores que hemos nombrado, contraflujo, ¿no?, que venía el flujo de los tubos perpendicular a un flujo incidente, o el flujo de casco y tubo, ¿no?, algo más genérico. ¿Qué se hace? Bueno, en esos se refieren, hay una expresión que es delta, sí, va a aparecer un delta T para cada caso, que será como un valor F, un factor de corrección F, por el delta T del flujo en contracorriente. Este queda como referencia y va a estar afectado por un factor de corrección, que es menor a 1, ya que el caso contracorriente es el caso más eficiente, el caso de referencia. Ahora vamos a justificar por qué también, matemáticamente, por qué es el más eficiente y qué significa eso de eficiencia, bien, que vamos a definir así. Entonces, F, ¿cómo lo sacamos? Bueno, de acuerdo a las temperaturas. Definimos dos números adimensionales, perdón, el primero tiene que ver con las temperaturas, P, y el otro con las capacidades térmicas, R o C sub R a veces. Y sí, entonces incluimos entonces así estas cantidades P, R, y las aplicamos en cada caso, y hay unos gráficos, no lo puse acá, pero está en el libro de Cao. Bueno, eso lo van a ver también a la hora de hacer el TP, esta parte está, como bien constructivo. Hay tablas o a veces correlaciones para, a partir de estos dos números, sacar un F, de acuerdo a cada intercambiador. Bien, entonces, en esta primera parte de planteo del método, como que podrían ya pensar algunos problemas y incluso, bueno, resolver el intercambiador.
alguna parte matemática, casi toda, se puede hacer con este planteo. Pero igual, de todas formas, a continuación les presento otro método, que lleva el nombre de eficiencia NUT. NUT quiere decir número de unidades de transferencia, ahora vamos a ver. Que si bien la física es exactamente la misma, son ecuaciones completamente equivalentes, bueno, este planteo nos permite ir por otras definiciones que resultan muy prácticas y también nos permite cierta flexibilidad a la hora del análisis de los intercambiadores. Análisis con parámetros y cambian. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi flujo másico baja un 25%? ¿Cómo cambia la eficiencia? ¿Cómo cambia, vamos, la temperatura? Entonces, a veces ciertas preguntas se responden en forma más práctica, más directa con este planteo de eficiencia. Así que les propongo estudiarlo. Entonces, es muy sencillo. El calor intercambiado, que sabemos de las primeras filminas, que es la capacidad térmica de cada una de los flujos másicos por el delta T que sufre cada una de esas corrientes. Ese era Q, recuerden. A ver si la tengo por ahí la expresión. Está acá, esto. Tenganla presente esto. Perdón, fui muy rápido. Les voy a dejar acá entonces de nuevo, lo que dije, capacidad térmica y delta T. Bien, entrada y salida. Muy bien, entonces, eso sería el calor. Bueno, esto, vamos a decir que será igual a un valor menor a 1, que lleva el nombre de eficiencia, de epsilon de acá, por un calor máximo intercambiable. Y ahora vamos a necesitar, entonces, definir qué es este calor máximo intercambiable. Bien. ¿No? Calor máximo. Ya está, ya las había recuperado, ¿no? Las expresiones que retrocedí. Bueno, les decía, bueno, recién habíamos visto, ¿no? El fluido que más cambia su temperatura es el que tiene la menor capacidad térmica. Y acá aparecen las definiciones C min y C max. Entonces, el calor máximo se define como C min por el delta T máximo disponible en el intercambiador, es decir, el de calor de entrada, perdón, la temperatura caliente de entrada y la temperatura fría de entrada. Ese es el delta T máximo. Ese sería como el calor máximo que podríamos intercambiar. A ver si tengo un dibujito acá. Sí, bueno, ahora está bien. Bien, ahora igual lo vamos a... Entonces, el mínimo de las dos capacidades. Y entonces esta definición anterior es epsilon por C min por el delta T máximo disponible. Ahora vamos a repasar, bueno, es lo que yo quería ir hacia atrás, pero lo había puesto. ¿Qué es en un problema, en un sistema? ¿Cuál sería este delta T? Bueno, entonces sería esta menos esta. Sería como todo el salto térmico que tendríamos disponible si, por ejemplo, nuestro intercambiador tuviera una superficie infinita. Si eso ocurriera, le damos tanta superficie, tanta longitud, ¿no? Que finalmente las corrientes van a igualarse, ¿no? Si tuviera bueno, todo lo que podía, toda la superficie de intercambio posible. Sería un caso ideal, ¿no? Algo que no existe, pero que me sirve de referencia. Bien, acá tenemos, sí, otro ejemplo, ¿no? La capacidad térmica. Pero entonces le llama la atención sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería entonces el fluido que cambiaría el de menor capacidad térmica? Si siempre es el que tiene el delta T asociado a máximo. Y bueno, el calor máximo, de nuevo, ¿vamos? Es
el que está dado por el salto de temperaturas máximo. Entonces ahí nos queda ya una idea de dónde apuntamos. Bien, entonces teniendo presente eso anterior, esa definición de calor que es sí, la eficiencia, un valor menor a 1 por el Q máximo, y el Q máximo como recién lo despejamos. Podemos seguir a las variables de temperatura fría y temperatura caliente, las podemos expresar de esta forma. Temperatura fría de salida, bueno, es un cambio de variable nada más. Temperatura fría de salida expresada como la temperatura fría de entrada, más calor dividido en la capacidad térmica fría. Y lo mismo para la caliente, aunque bueno, sería menos, ¿no? Porque baja la temperatura. Entonces, con estas dos, con estas temperaturas fría de salida, temperatura caliente de salida, podemos ir sobre esta definición de eficiencia acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el calor, digo, lo reemplazamos como epsilon por Cmin por el máximo salto disponible, en los dos casos. ¿Sí? Y pensando en esta ecuación, que es la ecuación de conservación, la simple, ¿no? De balance simple. Bien, entonces tendríamos acá las temperaturas frías de salida, la temperatura caliente de salida expresadas a partir de una definición de eficiencia. Ahora, podemos recuperar también la solución general del intercambiador de contracorriente de esa ecuación diferencial, ¿no? ¿Recuerdan? Que nos permitía también introducir este valor, esta cantidad, ¿no? Como la conductancia global y el área total del intercambiador. Y acá entonces, como incide sobre la distribución de temperaturas y las capacidades térmicas. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar eso anterior, vamos a meter ahí adentro. Entonces, esto, temperatura caliente de salida, vamos a mandar... ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Viste en el coeficiente C? Vos, en algunas diapositivas CH cambia por CC, es el mismo, ¿no? Porque en la de adelante creo... Bien, bien, bien. Sí, es lo que yo había adelantado antes y claro, me quedó el CH, ese C. Ah, listo. Sí, sí, sí. Gracias, Sí. no, porque estaba viendo que salió. Sí, sí, sí. Otra Ahí cosa. se me pasó esta. Ahí la anoto. A ver, en la anterior también pasó. CF. Claro, acá está caliente. No, está bien, bien, bien. Gracias por apuntarlo. Porque está pasando acá, sí. Está pasando acá. Con la capacidad y con las capacidades. Bien, sí, debo haber ido todo sobre la temperatura y me olvidé de las capacidades. En algunos casos. En esta filmina, por lo menos. Y bueno, entonces iba eso, a que reemplazamos acá en cada uno de estos, en estos dos, perdón, temperatura fría de salida y temperatura caliente de salida. Estas dos cosas las introducimos en este logaritmo, nos queda algo medio monstruoso, pero trabajándolo se puede reducir mucho. Y en el medio también, bueno, van a aparecer entonces Cmin, que es lo que queremos que esté en forma explícita, Cmin y epsilon, la eficiencia. Bueno, de nuevo, la simplificación total nos da bastante, que es el logaritmo de 1 menos epsilon por Cmin dividido Cc, 1 menos i dividido 1 menos epsilon Cmin sobre Cf. Y acá no dijimos cuál de las dos corrientes es cuál. ¿Cuál es Cmin, cuál es Cmax? ¿No? Quedaron como caliente y fría. No es que esté pensando en el ejemplo que les puse, en el cual teníamos que la caliente, justo en ese ejemplo la caliente era Cmin, ¿no? Pero entiendo que ya sea uno dice que Cmin, bueno, acá en este caso, por ejemplo, le digo que Cmin es la C fría y Cmax es la caliente. Sobre las ecuaciones no influye eso.
Uno reemplaza, entonces, perdón, acá CC, CF, caliente o fría, con Cmin o Cmax, según corresponda, pero el resultado va a ser el mismo. Y entonces, la ecuación final, a ver si está ahí, no, está acá. La ecuación final es 1 menos epsilon por CR o R, como había visto hace un rato, o CR, que es Cmin dividido Cmax. Es un parámetro, ese CR, que compara las dos capacidades térmicas de las corrientes. O sea que es importante en términos de diseño, este número dimensional que aparece, ya que son dos capacidades térmicas. Y por otro lado, se despeja de acá, que queda UA por, bueno, acá agrupando, de nuevo haciendo aparecer CR menos 1 en este paréntesis, y por eso aparece Cmin abajo, acá. Entonces, U, digamos, la conductancia global por el área dividido la capacidad térmica mínima, eso lleva ese otro número dimensional que lleva el nombre de número de unidades de transferencia, NUT. Y, a grosso modo, lo que eso nos está cuantificando, bueno, tiene que ver con este U por A, ¿no? Con el cuán bien conduce, cuán grande es el intercambiador. Dado que, bueno, esto podemos pensar que es una constante, fijado, un Cmin. Entonces, el NUT nos habla de lo grande que es un intercambiador, pero es un número adimensional. Así que está bueno también, en ese sentido, como CR, como que es bien general. Nos permite analizar intercambiadores de distinto tamaño. Bueno, entonces, bueno, lo que decía. CR, bueno, están ahí. Sí, tengo que. Bien, lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, sobre las capacidades térmicas, si CR es un número muy, muy pequeño, uno de los fluidos prácticamente no va a cambiar la temperatura. Entonces, eso podría asemejarse a una condición de cambio de fase, o bien que una de las corrientes, como les había dicho al principio, ese ejemplo de la corriente de gases de combustión que sale en una central térmica a gas, comparado con el flujo en una manguera de agua. Entonces, ahí el CR sería casi cero, se podría considerar, ¿no? Entonces, son casos particulares que nos sirven de referencia también. Bien, entonces, para este intercambiador, o sea, este de acá, el contracorriente, tenemos una relación que aparece entre epsilon, la eficiencia, y esta cantidad, número de unidades de transferencia, NUT. Y en función de CR, ¿no? Como parámetro estaría CR. Bien. Entonces, como que son, ahí aparecen números adimensionales interesantes para diseñar. Entonces, se puede despejar en forma analítica, de acá, epsilon, con algo de trabajo, pero se puede despejar, y esto vale para, bueno, CR menor a 1. En el caso de CR igual 1 tenemos ahí una singularidad, y bueno, igual se trabaja, se toma límites y se calcula igual, ¿eh? Epsilon vale esto, NUT, 1 más NUT, para CR igual 1. Ok. Entonces sirve para... No, perdón. CR tendiendo a 0 es cuando cambio de fase. Atención con esta filmina 24. Tengo que... Eso la voy a... Antes de subir voy a corregir eso. Porque CR tendiendo a 0 es cuando tenemos cambios de fase. Tendiendo a 1 quiere decir que ambas corrientes están equilibradas, que está balanceado. Que no necesariamente es un halago para decirle a un intercambiador, que sus corrientes están balanceadas. No, bueno, es una aseveración técnica, pero no necesariamente va a tener una buena performance ese intercambiador. Fíjense acá las curvas que les voy a mostrar a continuación, las hice con esa librería HT, la cual les hablara, que
que se usan Python y esos cuadernos de Python de los cuales tienen ejemplos. Si tienen ganas y voluntad, les decía, el TP podrían hacerlo por esa vía, porque realmente pueden conseguir ahorrarse, digamos, trabajo, si quiere. Tiene como una pequeña curva de aprendizaje, pero después es muy útil eso. Entonces, y también eventualmente para hacer un parcial o para hacer un coloquio, ya que la modalidad que hacemos, ustedes terminan presentando algo, está bien que obviamente un planteo, lápiz y papel es lo deseable para ustedes, ¿no? Para cualquiera que quiera entender bien un problema, pero después a la hora de usar correlaciones, algunas expresiones analíticas, y bueno, esto les ahorra un poquito de trabajo. De hecho, yo lo hago a veces como verificación de las cosas que hago. Bueno, entonces esta librería, decía, acá está la base de dicha librería, fue una tesis del MIT, ¿no? Que parece del 2019. Bueno, entonces, gracias a esa librería, igual podría haberla, escribir estas cosas, ¿no? No es tampoco un desafío, pero ya que están, ¿por qué no usarlas? Y la probé, ¿no? Me escribí las cosas. Entonces, lo que les presento a continuación es un poco de análisis del comportamiento que tienen los intercambiadores frente a los parámetros adimensionales. Este sería el intercambiador en contracorriente, el ejemplo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esto es cómo varía la relación entre NUT y epsilon con parámetro C sub R, sobre cómo son el balance de las corrientes. Entonces, recuerda, está balanceado en CR igual 1, que es esta curva roja, que esa curva roja es esta, NUT dividido 1 más NUT. Y en el caso de CR igual 0, bueno, tiene la curva azul, esta que está por aquí arriba. Entonces también suele ser una de mis de esos repasos de coloquio que solemos hacer, es mirar estas curvas, analizar, bueno, che, mira, acá estas dos curvas, ¿cuál CR tiene cada una de esas dos? ¿No? Bueno, debería ser algo bien simple, ¿no? Y como bien conceptual, en este caso. Entonces vemos, cuando tenemos cambio de fase, por ejemplo, o digamos un CR, una de las dos corrientes es mucho mayor que la otra, tenemos procesos de mayor eficiencia. Por eso, entonces, también eso se acompaña al uso de cambios de fase en intercambiadores. Y alguna cosa también podemos decir respecto a NUT, ¿no? Que esto es el tamaño. El tamaño está asociado U por A al costo, ¿no? Por ejemplo, en el A estará los metros cuadrados de chapa que tendrá el intercambiador. Entonces, tener un intercambiador con 12 comparado con uno de 10 y no supone un cambio enorme de eficiencia y bueno, y es más caro uno que el otro y no supone ningún cambio. En general se entiende como para parámetros de trabajo, NUT alrededor de 2 y 4, bueno, dependerá de cada caso, pero como que ahí ustedes pueden regular el trabajo del intercambiador también, modificando el U. También hay problemas, problemas a resolver, asociados a los cambios de condiciones de trabajo. Bueno, ese es un ejemplo de análisis de un intercambiador. Bien, acá el caso particular dice R tiende a 0, que es la situación de cambios de fase, que recién les decía, cómo son las curvas típicas. Ahí no las dibujé, tal vez las pegué más rápido, tal vez voy a agregar una nueva versión para que queden lindas como estas, o unas anteriores. ¿Esto qué es? Página 26. Bien, ¿no? Acá tenemos entonces, esta es la curva de Semín, la caliente en este caso, la caliente, y la otra, Cmax, será la corriente fría. Entonces, bueno, es un problema de cambio de fase. Si se evalúa la expresión
de epsilon con CR tendiendo a 0, se consigue esta 1 menos el exponencial de menos nut. En NTU en inglés, nut. Entonces, bueno, la relación es bien simple entre epsilon y nut para CR tendiendo a 0. Si este es otro caso, así como para analizar, si nut es muy pequeño, fíjense, incluso en este intercambiador en contracorriente, ¿no? Si nut es muy pequeño, tenemos por acá, todas son son todas iguales las curvas, como que ya no dependería de nada de CR, y lo que observa es que es lineal la relación entre epsilon y nut. Y entonces se verían, bueno, cambios es medio casi obvio, ¿no? Pero cambios muy pequeños y casi semejantes de la corriente, bueno, muy pequeño, lineal. Bueno, si no, es verdad, si tenemos CR igual 0, bueno, una de las corrientes estaría bien planchada, ¿eh? Eso no cambia. Bueno, y el resultado que el nut tendido a 0, como decía, es lineal, epsilon con nut, cuando se reemplaza, ¿no?, la anterior expresión en esta. Tomamos límite y llegamos a ese resultado. Bueno, fíjense, entonces nut también en intercambiadores en contracorriente, si aumenta nut, eventualmente, tarde o temprano nos acercamos muchísimo, aproximamos muy bien a 1, a pesar de incluso en esta, dado que en esa tenemos esta expresión, nut tiende a infinito, esto tiende a 1. Pero bueno, lo alcanza mucho después. El hecho, bueno, eso caracteriza entonces los intercambiadores en contracorriente. Eventualmente, para nuts muy grandes, alcanzan epsilon, se acerca mucho a 1, pero no sucede así en intercambiadores flujo paralelo. Flujo paralelo, el límite de la eficiencia es 1 más R. Bueno, esto como se demuestra, tenemos que conseguir la expresión esta de acá para flujo paralelo, que la podemos despejar, ¿eh? Se puede hacer analíticamente, podrían ustedes plantearse un ejercicio así, como para usar un poco lo analítico de ustedes, que está bueno, que están cerca de haber hecho materias de matemática, eso no hay que perderlo. Bueno, o sea que sería como un ejercicio teórico llegar a esta expresión. Si no, bueno, también está la memoria, pero bueno, si me creen, entonces epsilon tendiendo a 1, pasa esto, entonces depende, en el límite de la eficiencia, epsilon será 1 más R. Entonces, en este tipo de intercambiador paralelo, tienen estas curvas. Acá está paramétrica con CR de nuevo. CR igual 0 es esta, la azul. Ahí sí, CR igual 0, epsilon es 1. Pero en todos los otros casos no. Acá hay una especie de asíntota para cada uno de ellos que va con CR. Y en el caso de 1 vale 0,5. ¿No? Ahí se ve. Bueno, entonces ya ahí ven entonces un comportamiento distinto, cualitativo, del intercambiador paralelo y el contracorriente. Igual no se queden con una imagen así como negativa, ¿no? Cada cual podrá servir para un caso particular, ¿eh? No hay que por eso, nunca voy a construir un intercambiador en paralelo, sino que son condiciones de diseño que vamos a tener. Después puede ser que sea más barato o más fácil constructivamente. Hay otras variables que podrían incidir en ello. Y bueno, es tarea justamente de ingeniería, pues definir cuál es el óptimo para un problema particular. En este caso, puse una curva paramétrica con CR, un CR 0,25, para estudiar los distintos intercambiadores, cómo sería el contracorriente, el paralelo, que sería el último, el que pierde, y después casco y tubos, sería el verde acá, y flujo cruzado, el naranja.
Entonces, de nuevo, la curva de eficiencia NUT es una curva que está buena para análisis. Y bueno, pueden ver entonces cómo es el comportamiento general de esta clasificación general de intercambiadores. Entonces, si CR aumenta, la brecha aumenta también, ¿no? Porque sabemos que el límite, por ejemplo, en el paralelo, dependía de 1 más CR. 1 dividido 1 más CR. Entonces ven acá como que se va para abajo la performance. Y bueno, acá en el límite, ¿no? Que CR, pero epsilon tiende a 0,5 en un caso, en el otro siempre en cuenta corriente, eventualmente, igual es muchísimo, NUT 2, esta vez significaría muchísimo dinero para tener una superficie así. Pero sabemos que, bueno, eso tiende así analíticamente a 1. Bueno, entonces con estas herramientas ustedes pueden hacer problemas, o por lo menos ahora acercarse a lo que va a proponer Sergio. Esto, se lo dejo, se lo recuerdo, esto puede ser bien útil para trabajar incluso en papel. Y tienen esto como una especie de librito, que tienen, les recuerdo, tienen las propiedades, pueden pedir otras propiedades acá en las columnas, ¿no? Por ejemplo, el título de vapor acá no me importa, pero si quiero saber, qué sé yo, viscosidad cinemática. Y trabajan ahí. Sí, que hace el agua. Bien, entonces la cierro esta ventana. Quería mencionarle otra cosa que venía de la página del campus. Sí, que tenía que ver con estos gráficos que yo les había mencionado hace un ratito. Estaba acá. No, perdón. Para atrás. Clases teóricas, presentaciones. Y acá tenían esta parte, que yo les había hecho estas notebook, cuadernos Python, Jupyter Python. Tenían el de intercambiadores de calor. Entonces, ustedes pueden crearse acá con una cuenta Google, pueden tener, esto es otra cosa, está Google Colab, que tienen una forma, tienen también un tutorial hecho ahí, y está este otro Kaggle, a ver si estoy conectado, ¿sí? Que, bueno, acá hice las curvas que les presenté hace un ratito, pero ahí está. Bueno, esto hay que instalar, para instalar la librería, lo dejan así como está. Esto lo pueden ustedes, digo, ejecutar, ¿no? Porque les puse el enlace, pero también, no ejecutar, perdón, lo pueden ver estos resultados, pero también ustedes pueden crearse una cuenta y evaluar y cambiar pequeñas cositas. Estas cosas, esta librería que importo acá, esta parte, si quieren, no les aconsejo cambiarla todavía, hasta que no esté familiarizado, pero el resto sí. Bueno, entonces esto tiene que ver con librerías que yo llamo, sobre todo esta HT y NumPy, NP, que para hacer cuentas, por ejemplo, para llamar a pi, quiero el número pi, por ejemplo, hago una celda con np.pi. Lo evalúo y es ese, pi. Mejor lo tiro a la basura. Una pregunta. ¿Sí? ¿El lenguaje es el mismo que el Colab? Sí, es exactamente el mismo. Sí, es Python. Y ya les digo, para aquellos que trabajan con Octave, es bastante parecido también, ¿no? Octave, MATLAB, Python, tienen como cheat sheet, así se llama. MATLAB, Python, Julia, como que esta cosa, cheat sheet, es como una tabla en la cual ven cómo cambian algunas funciones, pero como que realmente no hay una diferencia muy grande, son bastante amigables. Perdón, continúo entonces acá. No, pero igual gracias por la pregunta, que es exactamente el mismo lenguaje que en Colab, y tienen, ya les había puesto algunos ejemplos. Acá, una dificultad que fue escribir esta ecuación de acá, que esto sale de lo que acabamos de ver, vieron la distribución logarítmica de la temperatura, es esto.
¿no? El cambio de delta t en función de x. Acá hice una función donde tenemos delta t en función de x. Bueno, puse x y puse los otros parámetros que están acá. Temperatura caliente de entrada, temperatura fría de entrada. ¿Sí? Ah, no, perdón, 0 de referencia. UA, que sería entonces conductividad por área, todo en un solo parámetro. La longitud, la capacidad térmica, sí, la capacidad térmica caliente, la capacidad térmica fría. Con eso podemos tener el delta T en función de X. Sale del desarrollo que acabamos de ver. A veces no la escribí directo, podría meterla esta ecuación. Voy a anotarme eso. Delta T de X, poner la forma analítica en el apunte, o no sé, sí, en el apunte. Bueno, entonces con este delta T en función de X, yo lo que hice acá un pequeñísimo ejemplo, temperatura fría de entrada, temperatura caliente de salida, temperatura caliente de entrada, hice como uno de estos problemas que tomamos en el coloquio. Una longitud, bueno, este es un vector de X, porque necesito evaluar en los X, entonces un vector que va de 0 a L, lo dividí en 100 partes, dos capacidades térmicas, una que vale 100, la otra vale 300. El calor de la parte caliente, será la capacidad térmica caliente por el delta T caliente, que ya lo tengo. Es un dato, a veces en los problemas aparece, se conoce de uno y no se conoce del otro. Entonces, el calor de la parte fría es igual al calor de la parte caliente. Puedo despejar así la temperatura fría de salida, ya que ahora conozco el calor intercambiado de la corriente fría. Y C1, ahora acá voy a definir a C1 y C2 como el mínimo. C1 va a ser Cmin, C2 Cmax. Entonces CR será C1 dividido C2. Y el calor máximo que habíamos visto al principio, ese concepto, ¿cuál es el calor máximo intercambiable? Será Cmin, o sea C1. Le puedo poner un comentario. Entonces, ahí se lío con este teclado. Me desconecto. No sé si me siguen escuchando. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Ok, no, pensé si me había cortado internet. Bien, ¿por qué me desconectó? Tal vez porque me cambié. Bueno. Bueno, cargo de nuevo, perdón. Ay. No tarda nada. Tal vez porque cambié de pestañas, no sé. Bien, ahí estamos con delta X. Acá definí una función y estaba con esto. Con el Q máximo. Y entonces el epsilon, la eficiencia, en este caso, a ver si... Acá lo evalúo. Para este intercambiador en particular puse unos números así medio... Fue para hacer las figuras. El epsilon, la eficiencia vale 0,07. Entonces, por ejemplo, me pregunto, ¿cuánto vale el nut de este intercambiador? Entonces, fíjense, acá tienen una función que hizo este muchacho, el del MIT. Es HT, o sea, llamo a la librería HT, y acá hay NUT, bueno, NTU en inglés, from effectiveness. Entonces, ¿qué necesitamos? Epsilon, CR, y el tipo de intercambiador, y acá le pongo que es counterflow. Entonces ya con esto, evaluando esto, me la copio y lo pego acá arriba. No. Estoy haciendo galletas. Control copy. Ahí. Y agrego una más para evaluar NUT, para mostrarles NUT. 1,4 da en este caso. ¿Ven? Entonces, en vez de copiar toda la expresión analítica, ya la tengo ahí cargada. ¿Sí? Es como un complemento para que trabajen. Me parece que les puede ayudar. El área UA
es C1 por NUT, es una forma también de controlar, de conocer la conductividad, el área. Entonces, ven cómo pueden sacar cosas de acá. Y acá evalué las temperaturas caliente y la fría, usando la temperatura caliente en la entrada e integrando, ahí sí, esa es la parte medio que hay que trabajar, integrando esta función delta T. Pero no deja de ser esto, digamos, lo que acabamos de ver hace un rato. Entonces evalúo y dibujo al final. Le pedí justamente cómo son las variaciones de temperatura y son esos grafiquitos que les había mostrado, que les había preguntado para pensar juntos alrededor de ellos. Entonces, bueno, pueden hacer muchas otras cosas. Ya les digo, el TP podría hacerse con estas ¿cómo es? Estas expresiones, incluso si miran en la documentación de este muchacho del MIT, usó de referencia el libro de Cao para muchos casos. Así que se los recomiendo realmente. Por último ahora, entonces, nos quedaba un pequeñísimo subtema. Estamos bien con el tiempo. No sé si queda una pregunta, algo sobre este. Fue un paneo rápido, ¿no? Lo que les mostré. Pero, de nuevo, les insisto sobre la posibilidad que tienen de usar esta herramienta. Aquellos que sigan la parte térmica, puede ser bastante beneficioso manejar esta herramienta. Se puede integrar después en entornos más complejos. Acá haríamos cálculos muy sencillos, no apuntamos a programar ni nada. No es la intención. Y bueno, pueden cambiar cositas después si quieren. Ahí, les dejo. Esto lo pueden copiar y editar ustedes. Pueden cambiar los valores y explorar qué pasa. Tipos de intercambiadores. Bueno. Entonces, si no tienen dudas, les presento la última cosa que nos quedaba, que era la mención de tubos de calor. Heat pipes en inglés. Tubos de termofisión bifásicos. Bueno, ya no es nada novedoso esto, ¿no? Que se presentan en muchos dispositivos, los cuales tienen, en general en pequeñas, es algo que requiere un fluido especial, un fluido que va a circular por adentro de un tubito, también superficies capaces de absorber bien ese líquido, perdón, ese fluido. Entonces, requiere cierta sofisticación, cierta tecnología para fabricarse, y se suelen usar en componentes electrónicos. Pero vi también que últimamente en paneles solares, en captación de energía térmica solar, se están usando también algunas soluciones alrededor de este elemento, que está bueno eso. ¿Y qué consiste? Entonces, que tenemos un tubito en el cual sucede en un lugar una parte de evaporación, o sea, que tenemos una parte que nos está entregando calor. Imaginen que acá tenemos como el CPU, ¿no? Eso que calienta en la computadora. Entonces tienen como una superficie metálica, se une a esta superficie. Entonces tienen entrega de calor. Y entonces tenemos un líquido adentro de este tubo, ¿no? Sobre todo en las paredes, va bajando por aquí. Se produce una ebullición y el vapor circula por adentro del tubo hacia una región donde se evacúa el calor, ¿no? Tiene una parte más fría. Entonces ahí el vapor eventualmente se va condensando en las paredes y tiene una región de condensador. Bueno, así que es un problema que usa varios elementos de nuestra materia. Este problema de un dispositivo, diseño. Y bueno, después depende, ya les puse algunas características sobre el líquido, sobre el tipo, ¿no? de esta superficie también que favorezca la condensación. A veces este vapor está a más baja presión, o sea que son elementos que están sellados. No es algo obvio.
tienen estas características, ¿no? El líquido de alto calor latente, claro, es algo compacto y en lo cual uno quiere aprovechar al máximo el espacio, y entonces se busca que sea algo que pueda, que sea eficiente para evacuar calor. Bien, y por último, baja viscosidad del líquido, alta conductividad. Bueno, ahí tienen ejemplos en componentes electrónicos, pero ya les digo, como que entendía que había más. Ahora se estaba prestando atención en otros elementos. Así que, bueno, era como para añadir una aplicación pequeña por allí. También si tienen preguntas, después también va a quedar abierto el canal para ustedes, para consultas. Me quedará entonces la parte de ebullición para preparar y presentarlas. Dejo de presentar y dejo de grabar.